Guión. El juez que mató a los vivos en papel. La enfermera miró la pantalla, luego la miró a ella, luego volvió a mirar la pantalla. Señora, aquí usted figura como fallecida. Doña Celestina Ávila tenía 71 años. Estaba parada frente a ese escritorio, respirando, con las manos frías de haber caminado 2 horas desde su parcela, con dolor en el pecho que llevaba 3 días ignorando porque el hospital quedaba lejos y el pasaje costaba plata que no tenía. Y el sistema hondureño decía que llevaba 2 años muerta. No la ingresaron. Se fue a sentar afuera, sola, en una banca de plástico, con el sol pegando fuerte y ese dolor en el pecho que no cedía. Antes de contarte cómo llegó a ese momento, necesito que entiendas quién la mató en papel y por qué nunca pagó un solo día de cárcel. Salamá es un municipio en Olancho, uno de los departamentos más grandes de Honduras y también uno de los más olvidados por el Estado. Para llegar desde Tegucigalpa son como 4 horas en carretera, la mitad de ellas sobre caminos que en invierno se convierten en ríos de lodo. La presencia institucional ahí es mínima. Un juzgado, una alcaldía, una posta médica que a veces tiene médico y a veces no. En ese contexto, el juez de paz tiene un poder que en las ciudades no existe. Porque el juez de paz certifica nacimientos, muertes, matrimonios. Es la firma que le dice al Estado, esta persona existe o que ya no. Reinaldo Moncada Ferrera llegó a ese cargo en 2006 con 54 años y una reputación impecable. Los domingos daba catequesis en la parroquia. Saludaba a todo el mundo por su nombre. Era el tipo de hombre del que nadie habla mal en público, porque en un pueblo chico hablar mal del juez tiene consecuencias. Doña Celestina, por su parte, vivía a unos 12 kilómetros del centro. Tolupán, analfabeta, criando sola a 3 nietos, porque sus hijos habían emigrado. Tenía una parcela de tierra que era todo lo que poseía. Unas 3 hectáreas que había trabajado desde los 20 años. No tenía abogado, no tenía quien le explicara sus derechos, tenía la tierra y tenía su nombre, hasta que dejó de tener ninguna de las dos cosas. El esquema de Moncada Ferrera no empezó con doña Celestina. Empezó en 2008, con un anciano del que casi nadie habla porque murió de verdad poco después y ya no quedó quien reclamara. Se llamaba Rosendo, tenía 83 años y tenía 4 hectáreas de tierra que llevaban en su familia 3 generaciones. En marzo de 2008, Moncada Ferrera emitió un acta de defunción a su nombre. Con fecha, con sello, con firma, todo en orden, todo falso. 3 meses después, esas 4 hectáreas aparecieron registradas en el catastro a nombre de Efraín Reconco, un ganadero de la región con varias propiedades y ningún antecedente judicial. Rosendo murió de verdad unos meses más tarde, sin saber que el Estado ya lo había enterrado antes, y sin que nadie conectara los puntos. Eso fue lo primero que entendió Moncada Ferrera, que en Salamá, si la víctima no protesta, nadie investiga. Y las personas que él elegía no estaban en posición de protestar. Ancianos, analfabetas, indígenas, Tolupán sin asesoría legal. Personas que no sabían que podían pedir una copia de su acta de defunción, que no sabían que existía un registro nacional, que no manejaban nada que no fuera su parcela y el mercado del sábado. El sistema funcionaba así. Moncada Ferrera emitía el acta. El acta llegaba al Registro Nacional en Tegucigalpa. Un funcionario llamado Armando Posadas la procesaba, y la tierra pasaba a manos de Reconco en cuestión de semanas. 9 años. Al menos 34 actas falsas identificadas después. Pero aquí hay algo que necesito que te quedes pensando. ¿Cómo es posible que en 9 años nadie en el Registro Nacional levantara una sola alerta? ¿Cómo nadie vio el patrón? Esa respuesta cambia todo lo que creías saber sobre este caso. Y te la voy a dar, pero antes necesito que conozcas lo que le pasó a Néstor. 4-10-640. Néstor Colindres tenía 67 años en 2012 cuando Moncada Ferrera firmó su acta de defunción. Néstor no lo supo ese año. Tampoco al siguiente. Seguía trabajando su parcela, bajando al mercado, viviendo su vida de campesino en Olancho, sin saber que para el Estado hondureño ya no existía. El 14 de agosto de 2014, Néstor sufrió un infarto. Su cuñado lo cargó en un carro hasta la posta médica más cercana.
Llegaron a las 11 de la noche, con Néstor consciente todavía, con dolor en el pecho y el brazo izquierdo paralizado. La enfermera buscó su cédula en el sistema, y el sistema respondió: persona fallecida. Fecha de defunción: marzo de 2012. No lo ingresaron al sistema, no pudieron abrir una ficha. No había protocolo para atender a alguien que el Estado consideraba cadáver desde hacía 2 años. Néstor Colindres murió en la sala de espera, ahí, en esa posta, con su cuñado al lado, sin entender qué estaba pasando, escuchando que había un problema con los papeles. Y aquí es donde la cosa se pone completamente diferente a lo que parece. Porque hasta este momento, si me estás escuchando, probablemente estás pensando: esto es corrupción local, un juez corrupto en un pueblo chico, algo que pasa por ignorancia del sistema. No. Lo que encontró la periodista Carla Mejía 3 años después destruyó esa idea por completo. En 2017, Carla Mejía era redactora del diario El Heraldo y cubría temas de tierras y comunidades rurales. Un día llegó a la redacción un sobre sin remitente. Adentro había una carta manuscrita, con letra temblorosa, que decía más o menos esto: soy Celestina Ávila. Me declararon muerta pero estoy viva. Me quitaron mi tierra. Nadie me ayuda. No sé a quién más escribirle. La carta la había escrito la nieta de doña Celestina al dictado, porque Celestina no sabía leer ni escribir. Carla pasó 4 meses cruzando datos. Tomó los registros del catastro hondureño y los puso lado a lado con las actas del Juzgado de Paz de Salamá. Lo que encontró fue un patrón tan ordenado que daba miedo. Cada acta falsa correspondía a una parcela que en los meses siguientes aparecía transferida, siempre al mismo beneficiario final o a testaferros vinculados a él, siempre en comunidades indígenas o campesinas de escasa documentación, nunca propiedades de gente con abogado, con conexiones, con acceso a los medios. Y el funcionario del Registro Nacional, Armando Posadas, había recibido 2 denuncias internas previas de colegas que notaron irregularidades en las actas de Salamá. Las 2 denuncias fueron archivadas por él. Ahora volvamos a la pregunta que dejé abierta hace un rato. ¿Por qué nadie en el registro levantó una alerta en 9 años? Porque Posadas se aseguró de que nadie la levantara. Esto no era un juez corrupto actuando solo, era una cadena. El juzgado, el registro y el catastro funcionando en sincronía durante casi una década. Y lo que Carla descubrió a continuación fue lo más perturbador de todo. Moncada Ferrera no explotó una falla del sistema. Eso es lo que la gente asume, que encontró un hueco legal, un error burocrático que se coló por descuido. No. Lo que explotó fue que el sistema nunca fue diseñado para proteger a esas personas. En Honduras, el proceso para rectificar un acta de defunción falsa requería presentarse ante un tribunal, con abogado, con testigos, con documentación. Un proceso que en ese momento podía durar entre 3 y 7 años. 3 a 7 años para demostrar que estás vivo. Y ese proceso costaba honorarios, traslados, copias notariadas, plata que un campesino tolupán de Olancho no tiene. Moncada Ferrera sabía esto. Lo sabía con la precisión de alguien que lleva años administrando justicia en una zona donde la injusticia no tiene consecuencias. Eligió a sus víctimas con la misma meticulosidad con que un contador elige sus cuentas. Que fueran mayores, que fueran indígenas, que no tuvieran hijos con acceso a abogados, que vivieran lo suficientemente lejos del centro como para que ir al juzgado fuera ya un sacrificio. El sistema no falló, funcionó exactamente como él calculó. En 2019, el caso fue archivado provisionalmente por falta de prueba directa de dolo. Moncada Ferrera alegó errores de su secretaria. Efraín Reconco sigue siendo hoy el propietario legal de esas tierras. Y doña Celestina Ávila murió en 2020, sin recuperar su tierra, sin recuperar su nombre. Legalmente muerta desde 2009, muerta de verdad 11 años después. El Estado hondureño nunca la reconoció como víctima. Nunca le devolvió nada. Hay algo que no te dije todavía sobre esa carta que le envió a Carla Mejía y que quizás sea lo más difícil de procesar de todo este caso. Al final de la carta, después de contar lo de la tierra y lo del hospital y lo de su cédula que el sistema no reconocía, doña Celestina escribió,
o más bien le dictó a su nieta, una sola frase que no tenía nada que ver con justicia ni con reclamos legales. Decía, solo quiero que sepan que yo existí. No pedía cárcel para el juez. No pedía que le devolvieran las hectáreas. Pedía que alguien certificara que había estado acá, que había trabajado esa tierra, que había criado a esos nietos, que había sido real. Y eso es exactamente lo que Moncada Ferrera le robó. No las hectáreas, no la pensión mínima que nunca pudo cobrar, no los lentes que nunca pudo comprar para la operación de cataratas que nunca le hicieron. Le robó la existencia oficial. La firma del Estado que dice, esta persona cuenta. El caso sigue sin resolverse. Las tierras siguen en manos de quien las tomó. Y en algún lugar de Olancho hay más personas que quizás todavía no saben que llevan meses o años muertas en papel. ¿Cuántas actas firmó Moncada Ferrera que no han sido encontradas todavía? Nadie lo sabe. Y esa es la pregunta que me persigue. Si este caso te dejó pensando, hay más historias como esta. Historias de personas que el sistema decidió ignorar y de los que aprovecharon ese silencio.